Ya, a ver. Entonces, a ver, como te decía, o sea, la persona A, ver, lo voy a copiar de nuevo. Este es de persona A, de persona B. Ahí, acá está acá. Tres es... Y ya. Ya miren, por que incluso ahí con el nombre del artículo se entiende más todavía, me parece. El artículo, por ejemplo, de persona B, que es la adaptación, me parece, para hacer este texto A, de persona A, dice, el precursor de la independencia de Latinoamérica, Tupac Amaru. Para persona A, Tupac Amaru es un precursor de la independencia. No habría sido posible la independencia de no ser por personas como él, que sentaron un antecedente. Por el contrario, la persona B opina que Tupac Amaru no fue un prócer de la independencia. ¿Y por qué dice que no fue un prócer? Porque, como te decía, lucha él contra la burguesía financiera limeña. Él no está en contra de que seamos colonia. Él no está en contra de la corona española, del rey de España. Él no está en contra de eso. Él estaba en contra de los criollos limeños. Entonces, texto B dice, no debería considerarse a Tupac Amaru un prócer de la independencia porque no compartía los ideales ni el pensamiento de los que posteriormente lograron la independencia. Tupac Amaru más bien estaba en contra de ellos. Esa burguesía financiera limeña es la que organiza la independencia posteriormente. Y Tupac Amaru estaba en contra de ellos. Él no odiaba a la corona. Quienes odiaban la corona eran justamente ellos, esta burguesía limeña. Entonces, persona A dice que sí fue precursor, persona B dice que no. Ahora dice, ¿qué controversia entonces se produce entre ambos textos? ¿En qué no están de acuerdo por lo visto? Ahí tenemos, se pondera, se resalta el impacto político-social de Tupac Amaru en la independencia americana. No, eso solo lo hace la persona A, no es sobre lo que están discutiendo. O sea, no es que los dos discuten sobre si se pondera, se resalta o no. Se cuestiona el papel de precursor de Tupac Amaru en el proceso de independencia. Ya, se discute la dimensión liberadora. No, no están discutiendo qué tan liberadora fue esta rebelión. Se rebate, se contraargumenta, se desmiente el papel emancipador de Tupac Amaru II. Esa es la postura de la persona B. Pero los dos,
¿Qué es finalmente lo que están discutiendo? ¿Qué es lo que se pregunta? Se cuestiona se cuestiona el papel de precursor de Tupac Amaru. ¿Cómo así se cuestiona el papel de precursor? Persona A dice que sí, persona B dice que no. Entonces, ahí está lo de se cuestiona, se critica, se evalúa el papel de precursor de Tupac Amaru. Si fue o si no fue. Ahora dice en A, la frase vendaval terrible. Vendaval terrible estaba acá. A ver, dice. La más grande de la historia colonial de como un vendaval terrible, tal gesta, la de Tupac Amaru, conmovió los cimientos, las bases del edificio español en las Indias y constituyó el jalón más importante en el camino hacia la independencia de Hispanoamérica. Como, bueno, primero vendaval es un viento fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, como un vendaval terrible. A ver, revolución predecible. Yo digo que algo es predecible cuando sé cómo va a pasar, cuándo va a pasar. O sea, ya lo vi venir. Mutación. Mutación es un cambio. Traducirlo. A ver. Cambio intrascendente, o sea, sin importancia. Subversión. Subversión es como rebelión. Radical extrema sería, digamos. Una subversión es es una rebelión en el sentido de cambio. Ya. Y transformación utópica. Algo utópico es algo que yo sé que es un sueño y no se va a poder realizar. O sea, cambio imposible. A ver, entonces, ay, es- ya. Ahora, vendaval terrible, decía acá. Como un vendaval terrible, tal gesta, la de Tupac Amaru, conmovió los cimientos del edificio español en las Indias. Entonces, ¿a qué se referirá con vendaval terrible? A ver.
Vamos a ver. Ah, a ver si dice vendaval terrible. Un vendaval, como dije hace rato, es un viento fuerte. Un vendaval terrible. Entiendo que fue tipo una tormenta, fue algo intenso. Como un ay, como un vendaval terrible, tal gesta conmovió los cimientos del edificio español en las Indias. O sea, ahora, si es un vendaval terrible que movió los cimientos, las bases, no podría yo afirmar que es una revolución predecible. Si, cuando algo es predecible, no mueve nada, no cambia nada. Un cambio intrascendente, no, porque en el texto A acusa a la revolución de Tupac Amaru de, justamente por eso utiliza una frase tan intensa, de que sí hizo un cambio, que justamente es lo que más quiere rescatar, que Tupac Amaru II es un prócer de la independencia porque gestó un cambio importante. Entonces, no puedo decir que es un cambio sin importancia. Eso es mentira. Subversión radical, un cambio extremo. Claro, subversión es un cambio, es trastornar las cosas. Y cuando dice radical, pues es que es extremo, o sea, es casi como decir que el mundo antes era de una forma y ahora es de otra. Entonces, al momento va ganando esto. Ahora, la D dice transformación utópica, un cambio imposible, un cambio de sueños, un cambio soñado, diría más bien. Algo utópico les dije que es algo imposible. Por más que yo quiera, no se va a realizar. Es un ideal. Ahora, no es tanto imposible porque nuevamente lo que trata de decir el texto A es que sí, se produjo un cambio importante como consecuencia de la revolución de Tupac Amaru. Entonces yo no podría decir esto, que es un no, es imposible. Entonces ya con eso yo tengo la respuesta. Subversión radical. Es un cambio extremo. Por eso utiliza lo de vendaval terrible. Y ahora a ver. La 8 dice, resulta incompatible, o sea, es mentira, con la información brindada, señalar que Tupac Amaru II. A ver, fue cacique y arriero nacido en Cusco y educado en una escuela jesuita. Vamos a ir descartando. Ya, cacique fue, arriero también, nacido en Cusco también, educado en una escuela jesuita también. Entonces la A es verdad. La A no puede ser la respuesta, porque me piden incompatible. ¿Cuál es mentira? Dio inicio a su rebelión el 4 de noviembre de 1780 en el Grito de Tinta. A ver, dice, el 4 de noviembre de 1780 es la fecha del CAI, del, ya, 4 de noviembre de 1780 es la fecha del comienzo del estallido revolucionario que conmovió los cimientos más profundos del edificio español. Ya, por lo visto también es verdad, con el Grito de Tinta. Es considerado como un prócer, aunque se discute en qué sentido lo fue. Ya, pero justamente esa es la gracia del texto, ¿no? O sea, es por algunos es considerado un prócer, pero para otros muchos no, no. O sea, y si acaso fue un prócer, ¿en qué sentido, no? Porque en el caso de arriba sí lo es plenamente porque sirvió como antecedente para la independencia. Pero en el caso B no lo es realmente porque no comparte los ideales de los limeños independentistas. Entonces, este también es verdad. Liberó permanentemente a los esclavos africanos de las minas de Potosí. A ver, por acá menciona las minas de Potosí. Ahí dice, pese a que era un intermediario entre la población indígena y la jerarquía española, cobrando el impuesto en tres pueblos cusqueños, se rebeló ante las injusticias que sufrían los indios, como el aumento del tributo y la brutalidad del trabajo forzoso en la mina de Potosí. A ver, acá dice que se rebeló, nada más.
O sea, esa es una de las cosas en las que, contra las que estaba, o las que se oponía. Ahora, ¿qué dice la alternativa? Liberó. Ah, no, entonces esta es mentira, porque no dice que haya liberado a los esclavos africanos de las minas de Potosí, simplemente dice que se preocupó por su condición, por su situación. Ya, a ver, 9. A ver, dice, se deduce del texto B que la rebelión de Tupac Amaru II perseguía, del texto B, el que dice que no es prócer, perseguía erosionar la hegemonía limeña, o sea, desgastar la hegemonía limeña en la sociedad peruana. Hegemonía es como que dominio, control. Pretendía dañar la hegemonía limeña en la sociedad peruana. Ya. Iba dirigida centralmente a subvertir, a invertir, a cambiar el omnímodo, o sea, todo, dueños de todo, poder de la corona. Implicaba una secreta alianza con los criollos limeños cercanos al poder. Suponía una ruptura contra el imperio español por su carácter elitista. A ver, ¿cuál será? Vamos a ver. Ah, pensé que se había perdido el chat. Sí. Oh, a ver. Hay que partir de la premisa de que persona B dice que Tupac Amaru no fue un prócer de la independencia. ¿Ya? Y que, a ver, él dice, fue tal, 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 tal. Y él se preocupó por tales situaciones. Y hasta ahí todo, no hay ningún problema, todo bien. Ahora, la cosa es que dice, Tupac Amaru no fue un prócer de la independencia, porque la rebelión general se dirige contra la burguesía, contra los limeños, no contra la corona española. No busca deshacerse del virreinato,
sino una reforma en cuanto a la organización, a esta burguesía limeña. Por lo tanto, no apunta hacia la independencia, sino a derogar un sistema de captación de riqueza en todo el virreinato. Precisamente el causante de esa captación es el grupo social que después de la independencia toma el poder. Entonces, no tendría sentido decir que Tupac Amaru es un prócer de la independencia, porque él luchaba en contra de los que luego organizaron las luchas de independencia. Dice, los jefes indígenas, representantes y curas provincianos, incluso el obispo cusqueño, acompañaron a Tupac Amaru II, luego quedaron al margen de la sociedad. O sea, toda esa gente que apoyó a Tupac Amaru II cuando ya se logró la independencia fueron marginados. Entonces, no tiene sentido decir que Tupac Amaru es un prócer de la independencia. Dice, lo que él quería era que este centro, acá del Perú, no funcione como centro de captación de renta, o sea, la explotación, etc. Y de haber sido prócer, lo hubiera sido del igualitarismo, o sea, que a todos nos traten por igual, de más democratización en el Perú, pero no de la independencia tal como se dio. Ahora, a ver, se deduce del texto ve que la rebelión de Tupac Amaru II. A ver, una que se nota que no es. Para empezar, no supone una ruptura con el imperio español, que como ya dijimos, no quiere él él no buscaba la independencia, él simplemente estaba en contra de la organización que se estaba llevando a cabo acá en la colonia. Entonces, él con España, todo ok, todo bien. Su problema era con los limeños que estaban al mando. Ahora, de ahí también con la misma lógica, eliminaríamos la B, porque dice, iba dirigida centralmente a subvertir, a cambiar el omnímodo. Omnímodo es que lo tiene todo, control absoluto, digamos. El omnímodo poder de la corona. Él, nuevamente, él no busca pelearse con la corona española. Él no es enemigo de la corona. Su problema es con los limeños. Entonces, la B tampoco puede ser. Él no busca pelearse con la corona. No quiere eso. Ahora, implicaba una secreta alianza con los criollos limeños. Jamás. Más bien él es enemigo de esos criollos limeños. No podría aliarse porque dice que esa es la gente contra la que él luchaba, esa burguesía financiera limeña. Mentira. Él no se uniría a ellos. Ahora dice, perseguía erosionar. Erosionar es como decir desgastar. Perseguía desgastar la hegemonía limeña, o sea, el estatus, el orden convencional de la sociedad peruana. Eso sí, porque con sociedad peruana nos referimos a cómo le estaban manejando acá el virreinato, estos burgueses limeños. Y contra eso sí se iba Tupac Amaru. Es contra eso que él estaba en contra. Y ahora a ver, la 10 dice, si la independencia peruana que se dio en el siglo XIX, 1800 tanto, hubiese tenido una esencia democratizadora, o sea, una tendencia a escuchar a la gente, al pueblo, una tendencia igualitaria, diríamos incluso. Igualito que en el texto de hace rato, a mí me dijeron, Tupac Amaru, Tupac Amaru, este, a ver cómo lo decimos para que quede un poquito más claro. Ahí. A ver, a ver, incluso está, a ver, en el texto dicen, parte de esa gente que apoyó a Tupac Amaru, cuando ya se logró la independencia, fueron marginados eh, por los independentistas, dicen. Después, dice, después de la independencia toma el poder y reorganiza el Perú en función de sus intereses. Los jefes indígenas y representantes y curas provincianos, incluso el obispo cusqueño, que acompañaron a Tupac Amaru II, luego quedaron al margen de la sociedad, o sea, fueron olvidados. Decir que Tupac Amaru II es un prócer de este centro
perdón, de este Perú sería como incluirlo en una historia de la cual él se quería distanciar. Él no quería tener ninguna relación con los criollos limeños. Lo que él quería era que este centro no funcione como centro de captación de renta. Y de haber sido prócer, lo hubiera sido del igualitarismo, de más democratización en el Perú, pero no de la independencia tal como se dio. Entonces, a mí me dice que Tupac Amaru, si hubiera sido prócer, habría sido si el movimiento fuera igualitarista. Al revés, a ver. Si hubiera sido de tendencia igualitarista, entonces Tupac Amaru sí habría sido considerado un prócer. Ah, ah, ah. Ahí está la respuesta. Pero más bien en el texto a mí me habían dicho que como no fue igualitarista porque se marginó a los aliados de Tupac Amaru, no fue un movimiento democrático igualitarista, entonces no podríamos afirmar que Tupac Amaru fue un prócer. A ver, al principio es un poco confuso, pero ya. Ay, me puse la tilde. Ya, ya a ver, mira. Dice, ah, a ver, ya a ver. Entonces, a mí me están diciendo, no, se movió. Y ahí está. O sea, a mí en el texto me habían dicho que eh, no podemos considerar a Tupac Amaru segundo un prócer porque el movimiento, tal cual estaba planteado por estos limeños criollos, no era de tendencia igualitarista, no era un movimiento democrático. Por eso es que decimos que él no fue un prócer. Entonces, lo contrario, al revés, sería, si sí hubiera sido igualitarista, si sí hubiera sido democrático, ahí sí habríamos podido decir que Tupac Amaru sería un prócer de la independencia. Entonces, así la independencia peruana que se dio en el siglo XIX hubiese tenido una esencia democratizadora, ¿qué habría pasado? A ver, la postura defendida en el texto B tendría una evidencia fuerte y sólida. No habría ninguna duda sobre el carácter de prócer de Tupac Amaru II. No se podría reconocer un vínculo con la gesta soñada de Tupac Amaru. El bando de libertad prometido por Tupac Amaru habría sido derogado. Derogado es como que anulado. A ver.
Y a ver, mira, dice, a ver, nos habíamos quedado en que él, yo no puedo afirmar que él era un prócer de la independencia, porque para ser prócer de la independencia tendría que compartir los ideales y las características de lo que posteriormente fue la independencia. Y él no lo hacía, porque él era más de contra los limeños, te dije, y pro corona española. Y en todo caso, si hubiera sido prócer de la independencia, habría sido de una gesta de independencia más democrática, porque como vimos más arriba, cuando se alcanza la independencia, toda esa gente que en su momento apoyó a Tupac Amaru, quienes lo acompañaron, como dice por acá, quedaron al margen de la sociedad. Entonces, no podemos incluir a Tupac Amaru en la independencia porque no piensa como la gente que lideró las causas de la independencia. Entonces, si Tupac Amaru hubiera sido un prócer de la independencia, habría sido, de todo caso, una independencia democrática, igualitarista, que no excluya, como sí pasó, a nadie, porque a él le preocupaban las causas de los indígenas, de los negros. Ahora, a mí me están diciendo, si la independencia que se dio en el siglo XIX hubiese tenido una esencia democratizadora, o sea, si hubiera sido una independencia democratizadora, ¿qué habría pasado? Si la independencia hubiera sido igualitarista, hubiera sido democratizadora, ahí sí yo podría afirmar que Tupac Amaru sería un prócer de la independencia. No habría ninguna duda sobre el carácter de prócer de Tupac Amaru segundo. Ah, ¿por qué no es la, por ejemplo, la postura defendida en el texto B tendría una evidencia fuerte y sólida? No, porque más bien le estaríamos dando la contra. Si la independencia hubiera sido democratizante, pues entonces así pues Tupac Amaru habría sido un prócer y no es así. Luego, no se podría reconocer un vínculo con la gesta soñada de Tupac Amaru, nada que ver. Y él va, más bien, esa era la gesta soñada de Tupac Amaru, la que era democratizadora. Entonces, no se podría reconocer un vínculo, no, más bien, ese sería el vínculo. El bando de libertad prometido por Tupac Amaru habría sido derogado, anulado. No, más bien este es el bando de libertad por el que él luchaba, uno democratizador. No habría sido derogado, más bien habría triunfado. Eso es lo que él buscaba. Listo. Entonces, aquí en la 10 sería la B. Bueno, nos quedan 2 minutos. Creo que ya tendríamos que ir quedándonos acá, porque veo poco probable acabar un texto más en 2 minutos. Ah, eh, mañana, mañana vamos a hacer un tema urgente que es signos de puntuación, el lenguaje, y terminarlo de literatura en lo posible. Ya. Listo, hija, entonces nos vemos mañana, espero. Cuídate bastante. Ahí nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.